Quiero saludar a todos. ¿Cómo están? Qué rico poder compartir con ustedes también esta mañana de la palabra del Señor. Quiero decirle a todos los que nos están acompañando, tal vez por primera vez, tal vez te encontraste con nuestra reunión en las redes sociales o no has podido conectarte o estás de vacaciones, como algunos veo por ahí. Estamos en una serie estudiando las parábolas de Jesús. Cristo nos enseñó tanto a través de parábolas, las historias de la vida cotidiana de su tiempo, para enseñarnos realidades profundas de fe, profundas realidades de su reino que estaba por venir o de cómo debemos vivir. Y hemos estado entonces enero y febrero estudiando las parábolas. Y este mes ya se está acabando, nos quedan 2 domingos nomás. Y hoy día vamos a estar viendo una parábola que queda en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, que es la parábola conocida como la del juez inicuo o un juez injusto. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero antes de que nos vayamos a ver el texto, antes de que podamos conversar un poco más de la parábola en sí, quiero decirles que esta parábola nos habla claramente de la oración, como vamos a ver, y que la oración es algo tan importante que está presente incluso en un contexto como el que se encuentra aquí en Lucas. Cuando nosotros vemos Lucas, el capítulo 17, que es justo anterior, y el resto del capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que mucha de la enseñanza de Jesús en este pasaje está hablando sobre el reino que estaba por venir, el reino, digamos, el reino de Dios en todo su esplendor. Hace referencia, por ejemplo, a el día del Hijo del Hombre, haciendo una referencia a el día de Jehová, como aparece en el Antiguo Testamento. Y aquí, haciendo referencia a su venida con poder. Y esto lo podemos ver en el capítulo 17, versículos 20 en adelante. Hay enseñanza de Jesús ahí sobre el reino de Dios. Y si ustedes ven para adelante, nosotros vamos a estar viendo hoy día capítulo 18, versículos 1 al 8, así que si ven desde el 9 en adelante, tenemos la parábola del fariseo y publicano, que de alguna manera nos enseña quién va a ser humillado o exaltado en aquel día. Y después tenemos del 15 al 17, la enseñanza sobre que hay que ser como un niño. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Y luego, del 18 al 30, está la historia de Jesús junto con el joven rico. Y la gran pregunta, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? Entonces, vamos a hablar de oración en este contexto. Lo hemos visto a través de la liturgia, pero el contexto es el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender? Que orar es algo que debe formar parte natural de la vida de un ciudadano del reino de Dios. Orar es algo que debe formar parte natural de la vida de un ciudadano del reino de Dios. Y cuando nosotros escuchamos esto, hoy de repente nos puede surgir una tremenda mochila a las espaldas. Qué difícil. Hoy no, yo trato, yo persevero, yo trato de orar tanto, pero me canso, paro un tiempo, hoy hay tanto que hacer y no sé dónde meterlo en mi agenda y tantas cosas así. Bueno, vamos a conversar un poco más sobre eso. Vamos a ver entonces cuál es el mandamiento que Jesús nos da en el versículo 1. Vamos a hablar un poco más de la enseñanza por medio de una parábola. Después unas palabras de atención de Jesús. Y finalmente vamos a ver en el versículo 8 una pregunta que el mismo Jesús nos está haciendo a todos nosotros. Así que avancemos. Comencemos entonces con nuestra palabra. Teniendo presente esto, orar es algo natural para nosotros. Tenemos entonces esto, el mandamiento. ¿Por qué es que Jesús va a enseñar esta parábola? Y Lucas, que está escribiendo, nos lo dice, nos lo cuenta en el versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, no cansarse de orar. Entonces aquí tenemos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús quiere que obedezcamos como Señor soberano de nuestras vidas? Es que orar es algo que debe ser natural y es algo que debemos hacer constantemente. Y aquí se nos dice en todo tiempo, y ustedes pueden decir, claro, sí,
Lo vemos en muchas partes de la Escritura. Orar sin cesar. Es bueno orar, es deseable orar. Todos sabemos eso. Pero también dice no desfallecer. Y ustedes pueden decir, ay, Matías, pero eso es tan difícil. Es imposible, es imposible. Nosotros nos vamos a cansar de orar, nos vamos a aburrir de orar, o tantas cosas así. Y tal vez es porque eso está en nuestro historial. Tantos años como cristianos tengo y me cuesta tanto orar. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros desfallecemos? ¿Por qué nosotros nos cansamos, nos amargamos, nos desilusionamos de la oración? Yo creo que por eso Jesús nos va a enseñar esta parábola. Por eso Jesús es que nos enseña esta parábola. Nos dice, en el versículo 1, aquello que nosotros debemos hacer, pero Jesús quiere dar aliento a tu vida en tu caminar junto con Él. Y por eso es que el Señor nos enseña a través de esta parábola, que voy a pasar a leer ahora. Vamos a ver entonces los versículos 2 al 5. Y voy a partir entonces primero por estos versículos 2 y 3. Esta es la parábola entonces que Jesús nos enseñó. El versículo 2 dice, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, esta historia que Jesús nos cuenta, esta parábola, nos habla sobre dos personajes principalmente. Nos habla sobre un juez, lo que nos agrega información sobre este juez. Este juez que en su cargo, él debería entonces impartir justicia, él debería ser alguien que escucha la necesidad de las personas que están afligidas y trae orden y paz al pueblo. Aquí en este caso, ¿qué hace? Este hombre es un juez que no cumple con sus labores como debería. ¿Y cómo sabemos eso? Nos dice entonces que él no respetaba a hombre alguno, pero también nos dice que él no temía a Dios, él no tenía temor de Dios. Significa que él no tenía una relación con Dios, él no confiaba en él, no tenía sus principios, no consideraba el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Era un hombre terrible. Y lo más difícil de la situación es que él estaba en un puesto de autoridad sobre el pueblo. Y en contraste tenemos aquí otro personaje, una viuda. No sabemos la edad de la viuda, no sabemos si era anciana, no sabemos si era joven y enviudó, pero estaba sola. Y en ese tiempo, viuda era especialmente difícil. Yo me imagino que perder a tu esposo, a tu esposa, siempre debe ser muy, muy duro. Pero en ese tiempo, una mujer que se quedaba sola, lo vimos el año pasado cuando estábamos viendo Ruth, cuando estudiamos Ruth, una mujer viuda no tenía tierra, no tenía sustento, no tenía quien la defendiera. Y eso es justamente lo que pasa aquí. Aparentemente ella tenía un adversario, un enemigo, alguien que estaba en contra de ella. Y probablemente un hombre con recursos, podemos pensar, alguien que tenía un abogado, que no era necesario que él se presentara en escena ante el juez, y entonces ella estaba sola contra alguien que era más poderoso que ella. En ese tiempo, cuando la gente quería llevar un caso a un juez, lo que hacía es que cada mañana se paraba frente a él y él daba y de una manera apelaba por justicia, y iban ambas personas. Pero este hombre no se presenta en la escena, solo está la viuda. Así que entendemos que él tenía mucho poder probablemente. Y esta mujer viene ante este hombre constantemente, nos dice la parábola, diciendo esto: hazme justicia de mi adversario. En el fondo le está diciendo al juez: toma tú mi caso, por favor, toma tú mi caso y defiéndeme, hazme justicia, porque estoy pasando por una situación muy difícil. Y esta mujer no tenía ninguna otra herramienta, ninguna otra forma de defenderse, más que ir a donde este juez, que entiende de la historia, eh, era completamente injusto, y apelar a él, a ese hombre.
terrible. De repente nosotros nos quejamos de la justicia en la que vivimos y hay leyes que protegen tanto a cada ciudadano. Y claro que es perfectible, pero pónganse en esta escena. Todo dependía solamente de la opinión de un juez, un hombre que no temía a Dios, por lo tanto no escuchaba cómo la ley constantemente llamaba a los jueces y a las autoridades a cuidar el caso del huérfano, el caso de la viuda. Este hombre no temía a Dios, y entonces esta viuda tenía que ir siempre a hablar con él. Y lo hacía porque sabía que era su única herramienta, ir constantemente a hablar con él. Miren cómo siguen los versículos 4 y 5. Tanto da el agua al cántaro, y es más o menos lo que parece que pasó aquí. En versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Por algún tiempo, él, ¿quién? Después, él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces, ella fue tan constante que yendo todos los días, mirando fijamente a los ojos con cara de perrito mojado, miraba al juez y este juez ya no aguantó más. Y dijo, sí, la verdad es que a mí no, en sí el tema de la justicia no me importa, porque dice, no temo a Dios ni respeto a hombre alguno. Pero ¿sabes qué? Para que me deje tranquilo esta mujer, voy a hacerle justicia. ¿Para qué dice? Para que no siga viniendo continuamente y agote mi paciencia. Y la palabra ahí que aparece es como si fuera una cachetada, un golpe en la cara. Como para que ya no llegue a un punto donde ya no tolere más y ya no sé qué va a hacer de mí. Así que para eso dice ya, ok, ya, me cansaste, te voy a hacer justicia, te voy a hacer justicia. Y esa es la historia, simplemente esa es la historia. Una mujer que no tenía ningún tipo de herramienta, ningún tipo de relación con este juez, pero lo único que hizo fue constantemente acercarse a hablar con él y rogar. Y por otra parte, este juez, un juez malo, malo como él solo, que incluso cuando hace justicia, lo hace por una razón injusta, para su propio beneficio, para su propio beneficio. Y entonces, ahora tenemos que ver qué es lo que nos enseña Jesús. Y a mí me encanta esto porque el versículo 6 nos va a decir algo muy especial, algo que tú no esperabas. Jesús dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Es como, mírenlo, observen al juez injusto. Ese es el llamado. El llamado de Jesús es que en este momento te concentres en pensar cómo es el juez injusto. Tú vas a pensar, bueno, este hombre no hace justicia nunca, no teme a Dios, pero terminó haciendo justicia, terminó haciendo algo bueno por una razón injusta. Terminó escuchando a esta mujer y fue buena, fue buena. Y entonces Jesús nos enseña por contraste, de una forma que enseñaban mucho en ese tiempo los judíos, diciendo, cuánto más entonces Dios, Dios que es bueno, Dios que es justo, Dios que es perfecto, Dios que tiene todo el poder y el control, eh, ama a su pueblo y se relaciona con él. ¿Cuánto más él entonces? Él sí hará bien. Y el versículo 7 nos lo dice de esta manera, dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Del versículo 6 al 8 está la enseñanza de Jesús para nosotros este día. Jesús quiere que tengas esto súper presente. Bueno, sí, el mandamiento, orar sin cesar, no cansarse la oración, pero ¿por qué? Porque tienes que tener esto presente, que Dios hace justicia. Dios es justo, no es como el juez injusto. Cuando nosotros pensamos normalmente en un juez en torno a la Biblia, nosotros pensamos en Dios. Y esta es como la idea tan inteligente de Jesús para enseñar. ¿Quién era el juez? ¿Quién era el rey que tomaba todos los juicios y iba a traer el juicio eterno? Era Dios mismo, a través de todo el Antiguo Testamento. La idea de juez estaba ligada a Dios.
Y aquí nos pone un caso donde nos enseña con un juez, pero un juez malo, para enseñarnos por contraste. Entonces, Dios no es así. Dios no es un juez injusto. Dios no es un juez que vela por su propio beneficio. No, en su justicia, en su carácter perfecto, Él está buscando también lo mejor para su pueblo, para sus escogidos, como nos dice el versículo 7. Entonces, si el juez es malo, es una exageración de la maldad, aquí entonces por contraste entendemos que Dios es todo lo contrario, todo lo contrario. Dios no es este juez, Dios es un juez bueno. Y a veces nos desanimamos porque pensamos que Dios no es quien es realmente. A veces nosotros creemos que Dios es más parecido a este juez, alguien que está ahí en el cielo, arriba, muy preocupado de sus propias cosas y no presta atención a nuestras oraciones. Hay mucha gente, tal vez tú y yo muchas veces lo hemos hecho así, que tratan de esforzarse para convencer a Dios, para alcanzar a Dios, pero eso no es lo que hace Dios. Aquí dice que Él hace justicia a los que están clamando a Él de día y de noche. Entonces, el problema es que Jesús nos está diciendo aquí que puede dar la sensación de que Él se tarda. Un poco las palabras de segunda de Pedro, en capítulo 3, versículos 8 al 10, donde nos dice que pareciera ser, o para algunos da la sensación de que Dios está tardando. Dios está tardando en regresar, o Dios está tardando en responder. Pero ahí nos recuerda que para Dios, en 1000 años es como un día, como un día. Dios tiene una perspectiva distinta de la realidad de la que nosotros tenemos. Dios no tarda, pero nos va a dar la impresión de que sí está tardando. Sí, eso es. Y el tema es que cuando nos da esa impresión, tendemos a desanimarnos. Y la forma en que nos desanimamos nos lleva a también pensar mal de Dios. A pensar entonces que Él no es un juez justo, sino que es un juez injusto. Que no es alguien que nos ama, es alguien que no le importamos. Y terminamos pensando mal de Él. Terminamos pensando mal de Él. Así que probablemente esa es la razón más profunda por la cual nosotros no oramos, no oramos. Porque hay algo del carácter de Dios que hemos olvidado o que creemos que es distinto. O hay algo que nosotros pensamos de nosotros mismos que también está fuera de lugar. Tal vez consideramos que nosotros somos más importantes. Muchas veces cuando nosotros pedimos para nuestros propios deleites, como vimos en la liturgia, pedimos para nosotros mismos, como nos decía Fernand. Pedimos de una forma que no sale en estos versículos. El versículo 7 nos dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Cuál será el clamor de estos hombres, de estos escogidos? Bueno, lo más probable es que ellos estén pidiendo por el reino de Dios, por el reino de Dios. ¿Saben? Nosotros pedimos muchas veces por nosotros mismos, nuestro deleite, para nuestro beneficio, y eso puede hacer que tú no pidas por aquellas cosas que debes pedir. Pero también hay muchas otras veces que nosotros dudamos, ¿estaré pidiendo bien? ¿Estaré pidiendo para Dios? Y creo que hay algunas cosas que nosotros podríamos escuchar para tener presentes y saber si estamos pidiendo de una manera egoísta. Una es viendo si es que estamos pidiendo algo que abiertamente está en contra de la Escritura, algo que nos dice Dios que no debería importarnos o que no debería preocuparnos. Y tenemos la enseñanza del Sermón del Monte, donde se nos habla que no nos tenemos que preocupar por aquellas cosas que tenemos, vestimos o que comemos, porque Dios se preocupa por esas cosas. Primeramente, nuestro llamado es a preocuparnos por el reino de Dios. Y ahí es donde se puede poner un poco como estéreo, poco palpable. ¿Cómo esto del reino de Dios? Bueno, amigos, una vida plena en Cristo, una vida que busca asemejarse al Señor, que los demás escuchen de Él
que en medio de las dificultades podamos salir fortalecidos en nuestro carácter. Todo eso, una vida plena entonces, tiene todo que ver con el reino de Dios. Tiene todo que ver con el reino de Dios. Tú pides al buen Padre por pan para tu mesa, sabiendo que Él es el que está en control de todas las cosas, que Él provee, no tentando a Dios, no poniéndolo a prueba. Estás pidiendo dentro de su voluntad. Estás pidiendo por tener una oportunidad para conversar mejor con tus vecinos, para eh, ser fiel y esforzado en tu trabajo, para enseñarle bien a tus hijos. Estás pidiendo dentro de su voluntad. Sí, son cosas que te preocupan a ti, son muy personales, pero son cosas que le agradan a Dios. Eso es una petición del reino, es una petición que agrada al Señor. Así que adelante, hazlo con gozo. Pero pedir para tu propio deleite también puede ser que te esté llevando a sentir algo luego. Sentir algo luego cuando, por ejemplo, tú obtienes aquello que querías. Y eso es una segunda pregunta que uno se puede hacer en torno a lo que uno está pidiendo. ¿Estaré pidiendo bien? Bueno, ¿qué podría producir en mí el obtener aquello que yo quiera? ¿Voy a tener mi fortaleza en mí mismo? ¿Voy a estar confiado en la situación en la que voy a estar ahora, que me parece más próspera, que me parece mejor? ¿O voy a estar agradeciéndole al Señor? ¿O voy a estar pudiendo servir a otros con eso que tengo? Entonces ahí nosotros podemos detectar. Nuestra petición puede ir en contra de aquello que el Señor quiere, o nuestra petición, obtener aquello que nuestra petición pide, puede que desvíe nuestra atención de poner nuestros ojos en Cristo. Así que debemos tener presente eso, pero no pensar que Dios no quiere escuchar nuestras oraciones, sino todo lo contrario. En el contexto nosotros vemos que Dios está atento, que Dios quiere escuchar y que Él hará justicia, hará justicia. Así que no debemos orar pensando que Dios es un juez injusto, todo lo contrario. No debemos pensar que vamos a ganar aquello que queremos solamente por perseverancia. No. Así oran, eh, oraban por lo menos en el tiempo del Sermón del Monte, los que no eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Con oraciones repetitivas para obtener eso como un premio. Es una transacción, pero aquellos que confían en el Señor no piden de esa manera, sino que saben que nuestro Dios es bueno, Él es justo. Así que dale, ora, pide al Señor abiertamente, intercede por las personas, habla con Él, Él quiere escucharte, Él está deseoso, profundamente deseoso. ¿Y sabes qué? Cuando tú estás orando y pareciera ser que Dios no está respondiendo, ten presente que eso ya en parte es una respuesta. Dios se goza en nuestra espera, en nuestra perseverancia, en nuestra paciencia. Dios se agrada de eso y Él está trabajando para darte más gozo, para darte más esperanza, para darte más paciencia, perseverancia. Esas cosas el Señor te las va a dar como fruto de respuesta a una oración de alguien que persevera, considerando que todavía debe hablar con el Señor porque Él es bueno y que Él va a responder. Así que tu demora es un llamado a nuestra perseverancia, no es algo malo, no es que Dios no esté escuchando. En sí, Él tiene su tiempo perfecto para todas las cosas. Así que no debemos pensar que Él actúa como injusticia. Pero acá hay un tema. Nosotros confundimos eh, lo que es realmente justicia. ¿Y saben con qué lo confundimos? Con otra cosa buena, con gracia. Confundimos gracia con justicia. Les voy a dar un tiempo para que piensen en eso. ¿Cómo es que podemos confundir gracia con justicia? Sí, porque nosotros creemos que la gracia siempre está, ¿cómo se llama?, inscrita en lo que es la justicia. Pero la gracia no es justicia. Y el problema viene cuando nosotros pensamos que todo lo que no es justicia es, por lo tanto, injusto. Y entonces, ¿qué hacemos? Metemos en un mismo saco gracia y justicia. Pero créanme que en el trato del Señor con nosotros, Él no nos trató con justicia, nos trató con gracia en Cristo Jesús para darnos salvación. Y es ahí, por medio del Evangelio, que nosotros escuchamos lo que es la
justicia de Dios, se nos revela, porque Dios nos hace justos. Pero cuando nosotros estamos pidiendo algo y nosotros lo pedimos como si fuera una obligación por parte de Dios, puede ser que estemos confundiendo la gracia como siendo algo dentro de la justicia. No hay nada de malo en pedir de la gracia del Señor, no. De hecho, la Biblia nos muestra que es algo bueno que debemos hacer. Pedir a nuestro Señor, sabiendo que Él nos da abundantemente mucho más, como vimos en la liturgia. Pero no debemos creer que gracia es justicia, porque luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar a Dios de injusto cuando no nos da aquello que podía ser de su gracia. Y les voy a poner un ejemplo. Yo estaba en la universidad estudiando, estaba tomando un ramo que se llamaba digitales. Era un ramo complicado de electrónica, le decían digitales, porque era difícil. Y estábamos luego de una prueba. Salió mi nota y yo la revisé. El profesor nos dijo, revisen su prueba y tienen de aquí, era un lunes, tienen de aquí a un miércoles entonces para venir a la corrección. Yo miré mi prueba, la dejé ahí. Y hace un par de días abrí mi cuaderno y estaba la prueba. La miré y dije, uy, aquí el profesor se equivocó en corregir, sumó mal el puntaje. Así que al día siguiente, día jueves, fui para la oficina del profesor y le dije, profesor, ¿sabe qué? Bueno, yo sé que la corrección era hasta ayer, pero me fijé que la puntuación estaba mal. La tomó y dijo, sí, tiene razón. A ver, ya. Y me subió un poco más la nota, con el puntaje correcto. Era en realidad lo que yo había respondido. Y entonces salí súper contento, me puse a hablar con un amigo. Y mi amigo me dijo, oye, que injusto hubiese sido que el profesor no te subiera la nota. Y en esos como golpes, así como, ¡pum!, una lucecita se encendió y le dije, no, no hubiese sido injusto. ¿Qué? Me miró con una cara de extrañar y dije, no, no hubiese sido injusto. ¿Por qué? Porque él dijo que la corrección de la prueba se podía revisar hasta el miércoles y hoy día es jueves. Le dije, esto no es justicia. Él no hubiese sido injusto. Lo que él hizo fue que tuvo misericordia conmigo. Él fue bueno conmigo de una manera más allá de lo que era justo. Lo justo era que él me hubiese dicho, ¿sabes qué, Matías? La revisión de las pruebas era hasta ayer, así que ya que hasta, ¿cómo se llama?, tarde con eso, lo siento mucho, trata de tener cuidado en la próxima prueba. Pero él no dijo eso. Entonces él me mostró su misericordia. Y él me quedó mirando así, bueno, y eso dio para una muy buena conversación. Pero ¿sabe qué? Nosotros cometemos ese error siempre. Cuando pensamos que Dios nos tiene que dar aquello que nosotros queremos como nosotros queremos, a pesar de que nos parezca ¿cómo se llama? Que como Dios es bueno, tiene que dar abundantemente de eso. Dios tiene sus planes y Dios es justo y Dios los lleva a cabo. Pero no debemos confundir entonces justicia con gracia. Pero ¿saben qué? El Señor es bueno y Él nos trata con gracia. Así que consideren eso. La liturgia nos decía, nos recordábamos ahí un pasaje de Efesios 3, al principio, en la lectura de adoración. Y nos hacía pensar en que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y decíamos, así es nuestro buen Dios. A veces no nos da lo que nosotros queremos, pero nos da algo bueno, algo bueno. Entonces, dale una vuelta a la situación cuando la estás observando y piensa, ¿de qué manera Dios me está dando algo bueno aquí cuando yo pienso y no logro ver qué es la bondad, dónde está presente la bondad del Señor? Yo les dije, yo les dije que Jesús termina con una pregunta. Jesús dice esto al final, dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En el versículo 1, Jesús nos llama a perseverar. O sea, bueno, en las palabras de Lucas, nos dice que Él enseñó esta parábola para que nosotros sepamos que debemos siempre perseverar en la oración, perseverar en la oración. Y cuando nosotros no recibimos lo que queremos, muchas veces nuestra fe se desanima y se va apagando. Y en el último tiempo, va a haber mucha gente que deje de confiar en el Señor, que su fe se apague, que su fe, su creencia en Dios ya no sea la misma. ¿Por qué?
por distintas razones de desilusión o porque buscó algo afuera en alguna otra situación de la vida que le atrajo más que Dios mismo. Pero el llamado de Jesús es este. ¿Ustedes estarán perseverando cuando yo regrese? Tal vez nosotros pensamos que que Él tarda en volver. Y nos olvidamos el lugar central de la oración en nuestra perseverancia para mantenernos firmes en la fe, para poder vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Debemos tener eso presente. El Señor nos está animando aquí, nos está animando. Sí, Él sabe que es difícil, Él sabe que es difícil, pero Él pregunta, ¿ustedes me aman? ¿Me aman? ¿Van a estar perseverando? ¿Van a tener confianza en mí cuando yo vuelva? ¿Saben qué? Más adelante, más adelante, eh, en algún momento estaba conversando los discípulos con Jesús, luego de hablar con el joven rico, y ante la situación difícil de quién va a poder entrar en el reino de Dios, Jesús dice algo, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que podemos rogar a aquel Dios que lo puede todo y que nos ha declarado a nosotros que Él nos va a preservar, para que pongamos nuestra fe en Él y nos motivemos a orar, poner nuestra confianza en Él. Él nos dio todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que quiero que te lleves es esta. Si Cristo vuelve hoy, ¿vas a estar perseverando en Él? ¿Tu confianza va a estar puesta en Él o va a estar puesta en alguna otra cosa? ¿Tu fe va a estar puesta en Jesús y en su obra en la cruz o va a estar puesta en tu desempeño o va a estar puesta en lo bien que te va en la vida? ¿O tu desilusión va a ser tan grande por aquí que no recibiste aquello que querías, que vas a haberte olvidado de la bondad del Señor? Esta es la pregunta. Y recordemos, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de aquello que nosotros pedimos, rogamos. Y eso lo hace por su buena voluntad. Los invito a que oremos. En Padre eterno, Dios, que eres todopoderoso, que eres justo, que eres bueno. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de que nosotros mil veces nos caemos en aquello que tú nos mandas a hacer, nosotros vemos, Señor, que podemos perseverar, que tú nos das fuerzas, porque tú nos animas. Ayúdanos, Señor, te pedimos, para que podamos orar y perseverar en la oración. Ayúdanos a tener un concepto correcto de ti, que sea el que tú quieres que tengamos, no el que el mundo o las circunstancias nos hace pensar. Que nuestro corazón no se desvíe ni a izquierda ni a derecha de Jesús y podamos poner nuestros ojos en Él, para que, como Él lo hizo, nosotros podamos estar orando constantemente a ti, recordando que en su obra Él abrió la posibilidad a que podamos tener la vida eterna junto contigo. Es algo que tenemos para siempre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración. Ayúdanos a ver nuestro corazón, a meditar si es que estamos haciendo nuestras oraciones para nosotros mismos o para tu gloria. Si realmente entendemos la oración como algo que forma parte de la necesidad de un ciudadano del reino de los cielos. O para nosotros la oración es algo, eh, una muletilla cristiana, un, una práctica simplemente de religión y no la forma viva para disfrutar de una relación contigo. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Sabemos, Señor, que para nosotros es imposible ser perseverantes en la oración, pero sabemos que para ti nada es imposible. Por eso te adoramos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.